semana, esta vez pues como cada semana, con protagonistas de la realidad social, de la realidad cotidiana que vive nuestro país en los diversos aspectos, en los diversos sectores. En esta ocasión, algo muy fundamental, conversar un tanto alrededor de la política, de la economía, con uno de los expertos y una de las voces con mayor protagonismo en nuestro país. El economista Pablo Dávalos está con nosotros, a quien le damos un cordial saludo, un afectuoso saludo de bienvenida, es la primera vez con nosotros y claro, no esperamos que no sea la última. Economista Pablo Dávalos, qué gusto. Y claro, tenemos que empezar con esta imagen, ¿no? ¿Qué imagen le da a usted de aquella del día lunes 13 de diciembre, en donde el economista, el presidente Guillermo Lasso anuncia 25 dólares más en el salario mínimo y lo anuncia como 25 dólares más? Además, rodeado de obreros, de gente trabajadora, hombres y mujeres de la industria, un tanto alejado también de las organizaciones proletarias, de la propia burguesía industrial. ¿Qué imagen nos da ese Guillermo Lasso rodeado de obreros anunciando esta cantidad de subida en el salario? Muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a ti y a través tuyo a todas las personas que nos siguen por este espacio, ¿no? Bueno, yo pienso que habría que poner las cosas en contexto. Efectivamente, el presidente Lasso con esto logra cumplir una parte de lo que él había dicho en su campaña electoral de incrementar hasta 500 dólares el salario básico. Es absolutamente real. Pero, por otra parte, no hay que olvidar que el presidente Lasso está cumpliendo con toda la agenda diseñada y definida por el Fondo Monetario Internacional. Y en esa agenda, el primer paso que el Fondo Monetario, luego de la consolidación fiscal, propone es la flexibilización laboral. Es decir, para el presidente Lasso, este momento los 25 dólares no representan mayor problema ni mayor carga porque yo creo que los primeros días del mes de enero del próximo año, el presidente Lasso va a proponer a la Asamblea Nacional una propuesta que plantee la flexibilización laboral. ¿Qué significa eso? Que vamos a pasar de los contratos amparados bajo el Código del Trabajo y la legislación laboral a contratos bilaterales. En esos contratos bilaterales serán los empresarios los que definan la jornada de trabajo y los que definan la remuneración al trabajador. Entonces, no hay que, creo yo, dejarse engañar por lo que está pasando, por estas señales, ¿no? Sino tratar de comprender en el contexto en el que estamos. El presidente Lasso es un presidente de derecha, conservador, neoliberal, ¿no? Que ha suscrito un programa de ajuste con el Fondo Monetario Internacional que tiene que cumplirlo y en función de eso, de ese programa neoliberal de ajuste, va a llevar adelante una serie de propuestas. Ya ha logrado hasta este momento aprobar varias propuestas, ¿no? A pesar de no tener apoyos en la Asamblea, pero ha logrado, gracias al apoyo de Pachacuti, al apoyo de UNES, etcétera, ha logrado ya que algunas de sus leyes se conviertan no en proyectos, sino en leyes de la República. Creo que con esa misma viada va a llevar adelante proyectos de reforma laboral, reformas de flexibilización laboral. Entonces, si logra aprobar las reformas de flexibilización laboral, no importa que el salario mínimo esté en 425 dólares, porque vamos a pasar a contratos bilaterales y en los contratos bilaterales el empresario va a definir la remuneración del trabajador. El empresario va a decir, bueno, vas a trabajar conmigo de tal hora a tal hora y te voy a pagar tanto de tal hora a tal hora y no te voy a dar seguridad social, tampoco tienes derecho a vacaciones, ni a utilidades, ni a formar sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? Y como no existe trabajo, entonces muchísimos trabajadores tendrán que migrar a esas formas precarias de trabajo, ¿no? Entonces no están así como se ve que ha aumentado a 25 dólares y que empieza la recuperación. No, o sea, no hay que perderse. Este es un gobierno neoliberal, o sea, y sabemos exactamente lo que significa eso. Ok, perfectamente. Y en esa autopista libre que tiene el gobierno, sin una oposición política, que es uno de los protagonistas
en esta estructura de la democracia, la oposición política, la oposición ideológica. Y si no entran en el juego pues, de las mayorías, pasó la ley, el proyecto de ley de desarrollo económico por el Ministerio de la Ley, sin mayor debate, sin mayor profundidad. Pero esta ley habla de 3 elementos también que quisiéramos escuchar su reflexión, por favor, economista. Respecto de la contribución al patrimonio de sociedades, sobre el patrimonio de personas naturales y la creación de este RIBUD, el régimen impositivo voluntario único y temporal. Eso serían una de las estrellas positivas de esta ley de desarrollo económico. ¿Es así? ¿Qué reflexión le provoca, economista Dávalos, por favor? Bueno, sí, es realmente asombroso y de hecho yo jamás me lo habría esperado que este proyecto de ley que lleva adelante y radicaliza el ajuste del Fondo Monetario Internacional haya sido aprobado, si se quiere, por UNES. O sea, jamás me imaginé que UNES, que siempre había estado en la oposición y que se había manifestado en contra del neoliberalismo, sea la condición de posibilidad para que finalmente este proyecto de ley se convierta en ley de la República. Ahora bien, con respecto a los 3 temas que tú estableces, la contribución temporal a las empresas, el incremento del aporte al impuesto a la renta y todo lo que significa el sistema simplificado para los pequeños productores, las microempresas, el problema real ahí, el problema central ahí está en que todos esos aportes están prohibidos de registrarse en el presupuesto público. Eso establece la disposición general séptima, es decir, vamos a pagar impuestos, pero esos impuestos no se van a registrar en el presupuesto público. El nombre técnico es sobre la línea y como ingresos permanentes. La disposición general séptima prohíbe que esos recursos vayan a los ingresos permanentes, ¿no? En consecuencia, ¿a dónde van? ¿No? Esos impuestos van a las reservas internacionales y van a pagar la deuda. Todo está hecho para el pago de la deuda, lo cual es prohibido por la Constitución y la ley, además, ¿no? O sea, eso no puede darse en un Estado constitucional de derechos y justicia como es el nuestro, ¿no? Pero el gobierno no le importa la Constitución, está generando políticas públicas por fuera de la Constitución. Entonces, lo que hay que advertir al pueblo ecuatoriano es eso. Porque mira, por último, yo creo que la clase media, que es la principal golpeada, soportaría el esfuerzo si ese esfuerzo se traduce en salud y educación, si se traduce en investigación científica en apoyo a las universidades, si se traduce en obra pública. Desde luego. El problema es que esos recursos no van al presupuesto, no van sobre la línea, no van al resultado primario. Entonces nos vamos a quedar con que estamos pagando impuestos, pero los hospitales públicos van a seguir devastados. El sistema de educación, que incluye el sistema universitario, también va a seguir muy golpeado, o sea, sin recursos, ¿no? Eso es realmente lo grave de esas 3 propuestas. Y con el hecho de que nunca se resolvió el 2% que tienen que pagar las microempresas, ¿no? Los pequeños productores, el comercio informal y demás, eso también es grave porque se graba una renta independientemente que la tengan o no la tengan, ¿no? Un ingreso que en el caso de ellos que viven día al día puede ser realmente un azar, pues si lo tienen o no lo tienen. Pero eso establece la ley. Es un golpe a la clase media, es un golpe a los pequeños comerciantes, a las pequeñas empresas, ¿no? Es un garrotazo económico. Muy bien, es importante reflexionar sobre el tema al cierre de este año y al empezar pues el 2022. Economista Pablo Dávalos, usted ha escrito, ha esbozado algunas tesis respecto de la economía y del capitalismo como sistema hegemónico mundial post pandemia. En breve síntesis, ¿qué nos podría explicar alrededor de este capitalismo? Si es una economía hegemónica aún o ya está generando alternativas con otro tipo de economías, alternativas que van también pues apareciendo cada vez con más protagonismo. Por favor. Sí, mire, yo invito a través tuyo a los ciudadanos y ciudadanas que están en este medio a que visiten mi blog
Mi blog es pablo-mediodavalos.blogspot.com, donde hay una serie de reflexiones sobre lo que tú planteas, no solo sobre la coyuntura del país, sino sobre las transformaciones del mundo. ¿Y qué es lo primero que observamos? Lo primero que observamos es que la humanidad no estuvo preparada para un evento tan traumático como la peste, como la pandemia, ¿no? Tuvimos que improvisar y en esa improvisación empezamos a descubrir nuevas formas de producción, nuevas formas de relacionamiento que ahora, creo yo, se inscribirán dentro de las dinámicas generales del capitalismo. La primera tiene que ver con el teletrabajo. Muchas empresas se dan cuenta este momento que pueden lograr, si no la misma productividad, incluso mayores niveles de productividad del trabajo desde el trabajo en casa, pero eso nos plantea otros problemas. El primer problema tiene que ver con la conectividad. La conectividad tiene que transformarse no en un servicio, sino en un derecho. Y tenemos que, creo yo, inscribir la lucha por el derecho a la conectividad dentro de las luchas de los derechos humanos. Lo otro tiene que ver con la jornada de trabajo, porque cuando tú trabajas en términos de teletrabajo, no tienes una jornada definida, pues, ¿no? Estás, o sea, si tú quieres, imbricando tu hogar, tu espacio íntimo incluso con el trabajo. Eso necesita una diferenciación y sobre todo evitar el acoso patronal, de tal manera que se pueda defender tu propio espacio, que es tu espacio más íntimo, es el espacio de tu familia, de tus hijos, si tú quieres tu propia cotidianidad, hay que defenderlo, ¿no? Lo otro tiene que ver con la disminución de la jornada de trabajo. Es decir, el capitalismo ha logrado avances tan espectaculares, si tú quieres, en materia de inteligencia artificial, en materia de nuevos procesos productivos, que es necesario, pienso yo, es necesario salir de esa sobreacumulación, de esa sobreproducción, ¿no? Hacia una disminución de la jornada de trabajo con el mismo o incluso con mayor salario. Fíjate lo que está pasando en este momento, ¿no? Las grandes cadenas de ropa de marca, Zara, por ejemplo, han comprado vastas extensiones del desierto de Atacama en Chile para convertirlas en botadero de ropa. Pero no es ropa usada, como podríamos pensar, es ropa nueva, es ropa de marca. ¿Y por qué la están botando ahí en esos basureros? ¿No? Son basureros gigantescos. La botan porque no se vende, porque hay sobreproducción. Entonces, para mantener el precio de la producción en este momento, de la cantidad enorme que salen de las fábricas a nivel global, ¿no? Entonces no se puede vender toda esa cantidad porque no todos los países tienen la misma capacidad adquisitiva, tampoco se la puede regalar, ¿no? Porque eso generaría una señal y eso bajaría el precio. ¿Qué es lo que hace? La destruyen. Destruyen, pero te digo, ropa de marca, o sea, chompas, camisas, vestidos, no jeans, todo eso que son absolutamente nuevos, ¿no? Y tú puedes averiguar en internet, por ejemplo, el desierto de Atacama, donde está la ropa, ¿no? Donde se entierra la ropa en el desierto para tratar de mantener el precio de esa producción textil. Y eso está pasando a nivel mundial, es decir, el capitalismo tiene un problema que se llama sobreacumulación, sobreproducción. O sea, no es un invento, es una constatación empírica, está ya dado por diferentes ramas productivas. Y lo otro que estamos visualizando es el cambio en la trama de movilización humana hacia las energías eléctricas, las energías limpias, ¿no? Empezó con Tesla, pero Tesla abrió un camino, creo yo, y ese camino está siendo transitado por las principales empresas del mundo. Volkswagen, General Motors, Toyota, ya se están comprometiendo a la elaboración y realización de autos eléctricos, es decir, la estructura de la movilidad, de la movilización en las ciudades está migrando hacia los autos eléctricos. Cuando migremos hacia los autos eléctricos, la Unión Europea ya ha dado un plazo, ¿no? De 2035, toda la movilidad será eléctrica. Tesla, este momento se ha convertido en una fábrica que fabrica pocos coches en realidad comparado con Toyota, con Volkswagen, ¿no? Fabrica menos del 1% de lo que hacen Toyota o Volkswagen, pero Tesla ha incorporado la autoconducción o conducción asistida y la movilización eléctrica, y las acciones de Tesla valen entre 50 y 80 veces más que las acciones de General Motors o Volkswagen o Toyota, ¿no? Porque Tesla representa el futuro, si tú quieres, ¿no? Y tenemos otro fenómeno muy interesante también en el capitalismo, al cual todavía no se le da importancia, que es el de las criptomonedas. Fíjate tú toda la avalancha, si tú quieres, en contra de Bukele en El Salvador
cuando Bukele decidió convertir al Bitcoin como una moneda de curso legal en El Salvador. Es la primera vez que una criptomoneda adopta ese formato de curso legal. ¿Cuál es la diferencia entre las criptomonedas con respecto a las monedas normales, si tú quieres, ¿no? Y es que en las monedas normales hay un tercero de confianza. Es decir, tú recibes un billete y tú recibes cualquier tipo de moneda y sabes que esa moneda detrás tiene un tercero de confianza que puede ser o el Banco Central de tu país o la banca privada de tu país. Es decir, ellos respaldan esa moneda con la cual tú realizas las transacciones. En el caso de los criptoactivos y las criptomonedas no existe el tercero de confianza. ¿Qué hace el sistema de criptoactivos? ¿No? Desaloja al tercero de confianza e instaura la transparencia del sistema. Es decir, en vez de tener un tercero ahí que avale las transacciones, esas transacciones se avalan por lo que se conoce el blockchain o el libro mayor, que registra el proceso de creación de esa unidad monetaria y registra el proceso de transacción de esa unidad monetaria. Es decir, desplaza al tercero para instaurar una relación recíproca de transparencia, ¿no? Eso es un fenómeno nuevo, porque eso significa emisión monetaria sin banco central y, sobre todo, creo yo, lo más revolucionario de las criptomonedas es que permite desaparecer la tasa de interés. Ok, Con las criptomonedas no hay tasa de interés y eso es una revolución en el capitalismo, ¿no? Por eso tú vas a ver que hay muchísima suspicacia. La CIA, por ejemplo, ya tiene una unidad especial con respecto a los criptoactivos, los están vigilando. El Banco de Pagos Internacionales igual, porque todavía no entienden bien, la humanidad no entiende bien qué son los criptoactivos. Y lo otro asociado, y con esto termino, porque es una pregunta muy vasta la tuya, lo otro por tiene que favor. ver con los denominados tokens no fungibles. Es decir, el código inicial de cualquier imagen, programa, etcétera, que circula en Internet. Y es interesante porque hay una confluencia de los tokens no fungibles hacia la mitigación del calentamiento global, que es algo que no nos habíamos siquiera imaginado, ¿no? Y eso está pasando en este momento. La descarbonización vía tokens no fungibles y vía criptomonedas, o sea, es un fenómeno totalmente nuevo. Lo curioso es que todos estos fenómenos no forman parte del debate político actual. Tú no vas a encontrar en el sistema político ecuatoriano ningún político que te hable de criptomonedas, de tokens no fungibles, de organizaciones descentralizadas autónomas, ¿no? que tienen que ver con las criptomonedas, que te hablen de cambio climático, mitigación del cambio climático, que te hablen de, qué sé yo, todo lo que significan los autos eléctricos, políticas públicas para la transición en la movilidad humana hacia la electricidad como fuente de energía. O sea, no vas a encontrar eso, no vamos a encontrar eso. Nuestros políticos todavía están en el siglo pasado, nuestros partidos políticos todavía no asumen que la nueva normalidad del mundo post pandemia requiere de otros conceptos, de otra forma de comprender al mundo. Precisamente, y un poco ya para ir cerrando, nos comprometemos nosotros en ir dando seguimiento y, cómo no, amplificando estos terminologías, este concepto que nos permita entender este siglo. Ahora, esas contradicciones y esas deficiencias del capitalismo, economista Pablo Dávalos, también requieren una respuesta de carácter política. Y también en esa respuesta política, al no haber, o la pregunta sería, ¿es necesario o es suficiente la concepción de la izquierda, del progresismo, del izquierdismo, para enfrentar estas nuevas contradicciones y deficiencias del capitalismo? ¿O es necesario también que los sectores afectados por este sistema hegemónico tengan nuevas formas más disciplinadas, más de vanguardia, de organización, de partido y de propuestas y de acción social, también de resistencia y de ofensiva? Evidentemente que sí, porque fíjate tú, uno de los fenómenos que estamos viviendo a nivel planetario tiene que ver con la concentración del ingreso. Los ricos se hacen cada vez más ricos y como la riqueza ahora es más grande, la porción de su riqueza se convierte en una riqueza cada vez más grande. Sin embargo, no es que los pobres se hagan más pobres, sino que es peor. Los pobres se precarizan. Al precarizarse, no tienen un enchufe, por decirte de alguna manera metafórica, su propia sociedad.
no se sienten representados, no se sienten respaldados, no se sienten protegidos por su sociedad. Los precarizados visualizan a su sociedad como un enemigo. Y como hay mucha precarización, la gente ante esa precarización opta por buscar opciones, ¿no? Por buscar mejores oportunidades y migra de sus países, migra de sus continentes y busca la forma de resolver esa precarización. Pero ahora se enfrenta a que el migrante ha sido convertido en el enemigo del sistema, donde antes eran, qué sé yo, los comunistas, donde antes eran los disidentes, ahora son los migrantes de cualquier parte del mundo los que se convierten en los enemigos y empieza un proceso de criminalización, empieza un proceso de persecución y un proceso en el cual se desplazan las mafias para que sean las mafias a nivel planetario las que controlan los flujos migratorios. Entonces tú vas a ver que, o sea, siempre ha habido flujos migratorios en la historia de la humanidad, o sea, siempre ha habido, pero ahora quien procesa esos flujos migratorios son las mafias. Es decir, los estados empujan a las mafias para que sean las mafias las que resuelvan esos flujos migratorios, ¿no? Y obviamente las mafias inscriben el flujo migratorio dentro de lo que es la trata de personas, la esclavitud moderna y la trata de personas. En consecuencia, al no tener una opción política que proteja a los ciudadanos, al no tener la capacidad de devolver esa sensación de respaldo desde la sociedad al ciudadano, las formas más radicales que surgen en las sociedades son las formas del fascismo, ¿no? De la extrema derecha. Es la extrema derecha la que gana posiciones, es la extrema derecha la que dice las cosas más de frente, la que acusa al migrante, la que es políticamente incorrecta, si tú quieres, y la sociedad, como está en los extremos, busca asimismo respuestas extremas, porque en ese punto estamos. Y quien le ofrece respuestas extremas es el fascismo, ¿no? Entonces tú puedes ver que, por ejemplo, Trump, el discurso de Trump en Estados Unidos es un discurso fascista, el discurso de Bolsonaro en Brasil es un discurso fascista, estaba En pensando en Argentina Argentina y en también. Chile también han Sí, asomado sus... exactamente, ¿no? Entonces, tú puedes ver ahí que el fascismo se constituye en la expresión política de estas formas de precarización. Por eso es importante la izquierda, porque la izquierda es la posibilidad de defender los derechos humanos, de defender la equidad social, de defender, si tú quieres, que no se desgarre la sociedad social, porque el fascismo termina en confrontación, termina en violencia. Ya lo vivió la humanidad en los años 30. Recuerda, el fascismo emergió en los desempleados, en los desocupados de Alemania y derivó en el nazismo, ¿no? Y el nazismo condujo a la humanidad a una guerra. Entonces ya hemos vivido esa experiencia. Justo porque ya la hemos vivido, hay que pararla. ¿Y cómo hay que pararla? Este momento, hay que pararla con una conciencia, ¿no? Una conciencia social para cerrar el paso al fascismo, creo yo. Entonces, la tarea de la reconstrucción de la izquierda se constituye en la tarea de cerrar cualquier posibilidad de alternativa fascista en nuestras sociedades y a nivel global. Perfecto, y que sea ese el pensamiento y la organización siempre con las banderas pues, de una sociedad mucho más justa, la que vayan ampliando ese camino. Economista Pablo Dávalos, reiterando el agradecimiento, comprometiéndole a que no sea la primera ni la última y podamos posteriormente, el 2022 se viene también muy agudo, muy